Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Una mañana más juntos, compartiendo la palabra de nuestro Padre Eterno. Alimento espiritual para todos nosotros. Supliquemos a nuestro Padre Celestial que su amado Hijo nos llene de su sabiduría y nos permita entender y comprender el mensaje preparado para hoy, que titulamos La fe de Esdras. El texto bíblico se encuentra en Esdras 7:10, que dice: porque Esdras había preparado su corazón para inscribir la ley de Yahweh y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras usó sus talentos en asuntos religiosos, era diligente en la ley de Moisés y versado en los mandamientos de Yahweh. Era un escriba hábil, capaz de escribir rápidamente. No solo era escriba, sino también hombre culto. Es característico de la piedad de Esdras el no olvidar nunca que la ley no era solo un código humano dado por un legislador terrenal, sino además un don directo de Yahweh, la ley de Yahweh, los mandamientos de Yahweh y sus estatutos a Israel, la ley que Yahweh había mandado por mano de Moisés. Dondequiera que actuase Esdras, revivía el estudio de las Santas Escrituras. Se designaban maestros para que instruyesen al pueblo, se exaltaba y se honraba la ley del Padre, se escudriñaban los libros de los profetas y los pasajes que predecían la llegada del Mesías, infundían esperanza y consuelo a muchos corazones tristes y agobiados. Han transcurrido más de 2000 años desde que Esdras aplicó su corazón a la búsqueda de la ley de Yahweh y a su práctica, pero el transcurso del tiempo no ha disminuido la influencia de su ejemplo piadoso. A través de los siglos, la historia de su vida de consagración inspiró a muchos la determinación de buscar y practicar esa misma ley. Los motivos de Esdras eran elevados y santos. En todo lo que hacía era impulsado por un profundo amor hacia las almas, la compasión y la ternura que revelaba hacia los que habían pecado, fuese voluntariamente o por ignorancia, debe ser una lección objetiva para todos los que procuran realizar reformas. Nacido entre los descendientes de Aarón, Esdras recibió preparación sacerdotal. Se familiarizó además con los escritos de los magos, astrólogos y sabios del reino medo-persa. Pero no estaba satisfecho con su condición espiritual. Anhelaba estar en completa armonía con Yahweh. Deseaba tener sabiduría para cumplir la voluntad divina, de manera que había aplicado su corazón a la búsqueda de la ley de Yahweh y su práctica. Esto le indujo a estudiar diligentemente la historia del pueblo de Yahweh, según estaba registrada en los escritos de los profetas y reyes. Escudriñó los libros históricos y poéticos de la Biblia para aprender por qué había permitido el Señor que Jerusalén fuese destruida y su pueblo llevado cautivo a tierra pagana. Esdras meditó en forma especial en lo experimentado por Israel desde el tiempo que fue hecha la promesa a Abraham. Estudió las instrucciones dadas en el monte Sinaí y durante el largo plazo de las peregrinaciones por el desierto. A medida que aprendía cada vez más acerca de cómo Yahweh había obrado con sus hijos y comprendía mejor el carácter sagrado de la ley dada en el Sinaí, Esdras sentía que se le conmovía el corazón. Experimentó una conversión nueva y cabal, y resolvió dominar los anales de la historia sagrada, con el fin de utilizar este conocimiento para beneficiar e ilustrar a su pueblo. Esdras procuró preparar su corazón para la obra que, según creía, le aguardaba. Buscaba fervientemente a Yahweh, a fin de ser sabio maestro en Israel. Y mientras aprendía a someter su espíritu y su voluntad al dominio divino, se fueron incorporando a su vida los principios de la satisfacción verdadera, que en años ulteriores ejercieron una influencia modeladora, no solo en los jóvenes que procuraban sus instrucciones, sino también en todos los que estaban asociados con él. Yahweh escogió a Esdras para que fuese instrumento del bien para Israel y para que pudiese honrar al sacerdocio, cuya gloria había quedado muy eclipsada durante el cautiverio. Esdras se desarrolló en un hombre de conocimientos extraordinarios y llegó a ser escriba diligente en la ley de Moisés.
Estas cualidades hicieron de él un hombre eminente en el reino medo-persa. Llegó a ser Esdras un portavoz de Yahweh que educaba en los principios que rigen el cielo a cuantos le rodeaban. Durante los años restantes de su vida, tanto mientras estaba cerca de la corte del rey de Medo-Persia como cuando se hallaba en Jerusalén, su obra principal consistió en enseñar. A medida que comunicaba a otros las verdades que aprendía, aumentaba su propia capacidad para el trabajo. Era hombre piadoso y celoso. Fue delante del mundo un testimonio del poder que tiene la verdad bíblica para ennoblecer la vida diaria. Los esfuerzos de Esdras para hacer revivir el interés en el estudio de las Escrituras adquirieron carácter permanente por la obra esmerada a la cual dedicó su vida para preservar y multiplicar los escritos sagrados. Recogió todas las copias de la ley que pudo encontrar y las hizo transcribir y distribuir. Palabra pura, así multiplicada y puesta en las manos de mucha gente, le comunicó un conocimiento de valor inestimable. La fe que tenía Esdras en que Dios haría una obra poderosa en favor de su pueblo, le indujo a hablar a Artajerjes de su deseo de volver a Jerusalén para despertar interés en el estudio de la palabra de Yahweh y ayudar a sus hermanos a reconstruir la santa ciudad. Cuando Esdras declaró su perfecta confianza en el Dios de Israel como el que podía proteger y cuidar a su pueblo, el rey se quedó profundamente impresionado. Comprendía perfectamente que los israelitas regresaban a Jerusalén para poder servir solamente a su Dios. Y sin embargo, era tan grande la confianza que tenía el rey en la integridad de Esdras que le manifestó un favor señalado, le concedió lo que pedía y le otorgó ricos donativos para el servicio del pueblo. Hizo de él un representante especial del reino medo-persa y le confirió extensos poderes para la ejecución de los propósitos que había en su corazón. En los últimos días de la historia de esta tierra, la voz que habló desde el Sinaí sigue declarando: no tendrás dioses ajenos delante de ti. El hombre opuso su voluntad a la de Yahweh, pero no puede acallar la voz del mandamiento. El espíritu humano no puede eludir su obligación para con una potencia superior. Pueden abundar las teorías y las especulaciones. Los hombres pueden procurar oponer la ciencia a la revelación y así descartar la ley de Dios, pero la orden se repite cada vez con más fuerza. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Apreciados oyentes, que ya